Muy fuerte. Sí. Saludos amigos que nos siguen por las redes sociales. Hoy estoy en compañía de Sami Yekutieli, lo conocí aquí en Israel. Es venezolano, experto en seguridad y tanto en Venezuela como en Israel ha trabajado por años en este tema. En medio de un conflicto como el que se está dando desde hace ya varios meses y especialmente a partir del 7 de octubre del año pasado, luego de tener una conversación con él, consideré muy importante para todos ustedes que nos siguen el que pues conozcan algunas cosas que él tiene que contar y además entiendan por qué nosotros tenemos esta posición de apoyo a Israel. Sami, gracias por este espacio. Pues básicamente a partir de la conversación que tuvimos hace algunos minutos me gustaría que nos hables un poco y que le hables al pueblo de Costa Rica. ¿Qué es lo que está sucediendo en Israel? ¿Cuál es la verdadera magnitud que a veces incluso no vemos en los medios de comunicación? Bueno, primero Fabricio, quiero darte la bienvenida a Israel y gracias por el esfuerzo que hiciste en llegar acá a tantos miles de kilómetros para aprender nuestra realidad. Gracias. Nosotros nos encontramos en un congreso donde se está dedicando al tema de israelí y cómo todos ustedes, diputados de diferentes partes del mundo, nos están defendiendo. Entonces yo tengo aquí algunos lineamientos que quisiera compartir contigo, que es un resumen de lo que hemos hablado en el día de hoy. No sin antes agradecer, por supuesto, a la Fundación Aliados de Israel, que es la que hizo posible que estuviéramos acá también. Adelante. Entonces, bueno, uno de los temas es la magnitud de la tragedia que fue el 7 de octubre. ¿Qué fue lo que pasó ese día? ¿Por qué Israel, siendo líder mundial, siendo una potencia mundial en militar, tecnológica, en seguridad, en tecnología e inteligencia, cómo le pasó eso? Esa es la gran interrogante. ¿Okay? Y la respuesta es muy compleja. Es más, todavía no hay respuesta, porque en estos momentos Israel está concentrada en desmontar toda la infraestructura de terror que se llevó a cabo en Gaza. Claro. Todo el esfuerzo. Israel está como el Estado de Israel, sus ministros, en fin, está comprometida en buscar una solución, porque esto no puede volver a ocurrir. Lo que sí ese día fue prácticamente una tormenta perfecta, que se dieron una cantidad de situaciones simultáneamente que no había antecedentes y ocurrieron. Entonces, todo este tema no tiene antecedentes, ni lo que ocurrió ese día, ni el nivel de la tragedia, ni la respuesta israelí, que fue muy fuerte, ni el desplazamiento del norte de Gaza al sur de Gaza para que Israel pueda entrar, hacer la limpieza, porque su objetivo es eliminar la infraestructura de terror que se hizo en Gaza. Entonces desplazaron a las poblaciones palestinas que se encontraban en el norte de Gaza al sur. En fin, todo un tema muy complejo, además que llevan varios meses, hay secuestrados israelíes que fueron llevados por allá. En fin, todo un tema muy, muy complejo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿pero por qué ocurrió todo esto? Entonces la respuesta, como te dije, es compleja, ¿okay? Porque esto es una relación de hace varias décadas. Israel hace unos 20 años se retiró unilateralmente de Gaza. Israel en el 67, en la Guerra de los 6 días, ganó todo el Sinai y también Gaza, y en el Tratado de Paz con Begin y Sadat devolvió Sinai, pero Gaza se quedó bajo dominio israelí. Varias décadas después, el ministro de esa época, Ariel Sharon, decide unilateralmente salirse. Algunos argumentan que eso fue un error, se salió unilateralmente y en esas 2 décadas se construyó toda una infraestructura de terror que se sabía que estaba ocurriendo cosas. Y que fue la que permitió que pasara lo que pasó. No esta magnitud, ¿okay? Y mucho más es que se hizo subterránea. Es decir, se hizo toda una infraestructura subterránea que por más que Israel, la Fuerza Aérea de Israel, ataca continuamente desde el aire, como están como a 40 metros de profundidad, no logra destruir. Entonces, en otras palabras, lo que podríamos decir no es que la retirada de Israel de alguna manera les dejó el espacio libre para montar toda esa infraestructura. Entre otras cosas, sí. ¿Okay? Porque siempre han habido penetraciones, ¿okay? pero mientras tanto esta gente, con Egipto, hay toda una red de túneles, resulta que se descubrió, y de Egipto entraba una cantidad de armamentos, una cantidad de materiales para la construcción. Y ni hablar de todo este tipo de donaciones que llegaban de Europa, Estados Unidos, en fin, que en vez de utilizarlo con fines benéficos para construir un país desarrollado, lo que se hizo fue construir toda una infraestructura de terror. Ya ven cuántos meses Israel está dándole duro, y sin embargo continúa.
no se acaba la infraestructura y ni hablar de los miles y miles de cohetes que han lanzado desde Gaza a acá. Entonces, fíjate, ese ha sido todo el esfuerzo de Israel en este momento, es desmontar esa infraestructura y también devolver a los secuestrados. Aquí hay un tema, Fabricio, que es la cultura por la vida. Sí. ¿Okay? Si a Israel no le importaban las vidas, ¿okay? Bueno, hace un barrido completo. Ha hecho un esfuerzo, un ejército de ética, un esfuerzo de proteger a la ciudadanía, a los palestinos no involucrados, ¿okay? Y concentrarse en Hamas, que es un tema importante. Y por otro lado están los secuestrados israelíes que fueron llevados fraudulentamente a esos lugares que hay que protegerlos también. Entonces, bueno, ahí tenemos un grave reto a superar y eso es lo que le ha dado tanto tiempo a esta guerra. Continuando un poco más, hay que tomar en cuenta otra de las complicaciones, que esta infraestructura de terror está mezclada, Mauricio, con una infraestructura civil, es decir, de hospitales y escuelas. Entonces tú no puedes venir y atacar un hospital o una escuela por motivos éticos, pero resulta que por debajo se usan escudos humanos que son ya niños o enfermos y hemos encontrado en este operativo de limpieza de que cómo está entrelazado. Es decir, todo el mundo está involucrado. Y esa infraestructura montada por Hamas fue montada precisamente adrede para utilizar como escudos esas escuelas, esos hospitales y como escudos humanos a los civiles, ¿no? Entonces, hay N.000 testimonios de cómo usan ambulancias, cómo usan el UNRWA, o cómo usan escuelas, y detrás hay armamentos. Claro. El otro punto importante es que en un momento dado Israel dijo, ¿sabes qué? Para bajar la presión vamos a darle apoyo económico. Y vía Qatar se introdujeron fortunas, montos muy importantes de dinero para aliviar la presión y aliviar la presión económica, la gente se concentre en sus actividades profesionales y baje toda esa agenda política contra Israel. Bueno, ya lo tuviste, el dinero, ¿dónde fue a parar? Sí. ¿Okay? Hay otro tema adicional que le subió mucho volumen, es que era inminente la firma de un tratado de paz con Arabia Saudita. Que esa firma hubiera hecho, entonces, hubiera sido algo muy, muy emblemático cuando Irán ve que ya es inminente este avance. Lo que comienza es a activar sus proxies, es decir, sus aliados, véase Hezbollah y Hamas, activarlos para sabotear todo la intención del tratado de paz como desarrollo. Yo ojalá, estoy aspirando que eso vuelva, porque ese tratado de paz es ganar. Claro. Mira, Fabricio, aquí, entre otras cosas, el mundo musulmán tiene muchas necesidades. La mayoría de su población está en situaciones bastante precarias. Israel ha desarrollado soluciones. Toda esa tecnología, en fin, todo eso pudiera ser en beneficio de toda esta población. Es decir, esto es ganar. Esa actitud de borrar a Israel del mapa, primero que no es viable, porque Israel ha construido todo un ejército de defensa para protegerse, y aquí está, y aquí se va a quedar, y es una realidad. Y por otro lado, toda su experticia está disponible para estos países. Claro. La prueba está que el tratado de Abraham, con países que se han hecho, bueno, ellos han beneficiado de todas estas tecnologías, todas estas soluciones. Claro que sí. Fíjate, Fabricio, otra de las cosas que se habló durante este congreso, bueno, que esta es una lucha contra el Islam radical. Esto no es contra los musulmanes, esto es un Islam radical que tiene ideas muy radicales. Y eso. El segundo tema es con esta ultraizquierda, ¿okay? Que tiene ciertos lineamientos, o sea, de oprimidos, opresores, ¿sabes? Tiene, creo, a mi manera, muy simplificado el mundo. Y, entonces, o eres oprimido o eres opresor, los blancos supremacistas, los judíos supremacistas, y por ahí se han ido y creo que están haciendo mucho daño. Y se está manifestando en todo el mundo, ¿verdad? Y en las opiniones sobre Israel, ¿verdad? Sí, porque por eso estoy hablando de opiniones, y tú que eres periodista, una de las cosas es que todo lo que está pasando en las redes sociales. Así es. TikTok, todas estas son, es impresionante la rapidez de la información, como de una manera muy simplista se dicen las cosas, y está creando opinión pública.
otra vez, tú eres periodista. En tu época pasa a través de televisiones, hay una línea editorial, se piensa bien, se fundamentan los argumentos. Aquí no, hoy en día no hay filtro, va enseguida. Eso es un tema que también hay que ocuparse. Todo lo que está pasando, esta guerra mediática que nos está llevando a lugares desconocidos, que es descontrolado y que está moviendo masas, pues, ¿no? Y, por ejemplo, lo ocurrido en las universidades de Estados Unidos, Harvard y esto, dice, wow, si en esos lugares está, que son gente pensante, gente inteligente, y ahí está ocurriendo este tipo de cosas, es muy, muy preocupante. Entonces son temas que tenemos que luchar. Y el tema fundamental, que es el objetivo de este Congreso, es la diplomacia basada en fe. Tú eres un hombre de fe cristiana, que crees, ¿okay?, en los lineamientos de Dios. Y eso te pone en una posición que tú tienes clara cuál es la verdad. Cuando no tienes, ya seas judío, cristiano o musulmán, que tienes un fe en Dios, que los lineamientos son, esta es la verdad, actúas en consecuencia. Cuando hay este mundo de ultraizquierda, que no hay Dios y demás, que es una lucha de poder, ya tú ves todas las distorsiones que hay y nos está llevando a situaciones altamente peligrosas. Fabricio, hoy en día es Israel que está dando la guerra. Es Israel, pero esto no es una guerra de Israel contra más. Israel está en la primera línea de fila, en la primera fila de combate frente a este Islam radical. Si se llevan a Israel por delante, van por el resto del mundo. Y la historia así lo ha demostrado una y otra vez. Y la historia también ha demostrado una y otra vez que los judíos se mantienen. Así es. Los judíos han superado a todos sus enemigos. Ahí está la historia que lo demuestra una vez más. Y en consecuencia las religiones judeocristianas, que están basadas en el judaísmo. Israel y los judíos también van a superar este conflicto. En mi opinión, va a salir fortalecido. Sí, el costo es alto. Sí. Hay muchos retos que superar, pero con esta limpieza y dándoles un parado, erradicando el problema, estamos preparando la infraestructura, estamos preparando el futuro con más seguridad, con valores correctos. Y bueno, entonces, mensaje de optimismo, de que se está haciendo lo correcto y que trabajo como lo que tú estás haciendo en tu área de influencia son fundamentales para que la verdad llegue. Muy importante, antes de despedirnos, Sami, lo que se ha dicho sobre esta oficina de las Naciones Unidas, que pues en la buena teoría es para darle soporte a los palestinos, pero que se ha descubierto que en las oficinas en Gaza, en sus oficinas en Gaza, tenían armamentos, tenían explosivos y además varios de sus funcionarios fueron parte de los atentados. Sí. ¿Eso cómo se determinó y qué tan cierto es? Porque a América Latina llega la información hasta tardía, podríamos decirlo. Bueno, fíjate, eso que estás hablando, dentro de las Naciones Unidas hay un organismo que se llama UNRWA, que es, por cierto, es el único organismo que existe, porque hay todo para todos los refugiados del mundo, y la UNRWA es únicamente para los refugiados palestinos. Okay. Es la única que existe para una población particular. Okay. Y eso que hay refugiados de todas partes del mundo, Sirio, África, una cantidad de cosas. Y lo otro que yo no entiendo, que estos refugiados ya es generacional, ya son varias generaciones. Una de las cosas que tú tienes que hacer, por ejemplo, en la parte judía, cuando ha habido desplazamientos en la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, cuando cayó la Unión Soviética, todas estas poblaciones que se fueron desplazadas, se fueron asimilando y se incorporaron a la sociedad. Por cierto, un caso muy concreto, cuando se cayó la Unión Soviética, llegó a Israel, el 20% de la población de Israel creció, que le llegó. Tú ves, 20 años después, todos estos soviéticos están asimilados a la sociedad civil y son parte productiva del país, y no refugiados que ya llevan varias generaciones, que es el caso de los palestinos en Gaza, que es el caso del Líbano y en Jordania y demás, que los han perpetuado como refugiados. Eso por un lado, pero, en vez de educarlos. El segundo que su razón de ser son acciones humanitarias, y que se ha descubierto que lo que está haciendo es educación por la muerte. Claro. Tú ves sus libros y glorificas cuando asesinas o degollas a un judío, lo celebras. Entonces, fíjate el daño pareciera que se haberse le hace. Ya tomado o tener una línea ideológica
Muy Entonces, clara, ¿no? Desde niño tú le estás educando, tú sabes que él es el opresor, que hay que asesinarlo. Y de hecho tú ves, en la primera oportunidad que tuvieron, porque hubo una brecha de seguridad, entraron, fíjate que, y ellos, a tal punto que ellos mismos se filmaron, tenían aquí la GoPro, se filmaron todas las atrocidades que hicieron. Sí. Dejaron rastro ellos mismos y lo están haciendo convencidos de que están haciendo el bien porque fueron educados para eso. Así es. Y serán compensados en el más allá con 70 vírgenes. Y bueno, entonces eso es lo que está haciendo la UNRWA, educar. Eso hay que erradicarlo. Esa es la propuesta israelí, erradicar ese organismo, y es un tema de esfuerzo. Claro. Pero educarlos por la paz, educarlos por la vida. Así es. Para vivir en convivencia. Muchas gracias, Sami. ¿Cuál sería la actitud que en América Latina nosotros debemos de tener ante esta situación? Particularmente los legisladores, particularmente la gente de gobiernos latinoamericanos. ¿Cuál sería la actitud? ¿Qué podemos hacer o qué debemos hacer nosotros al respecto? Mira, una cosa que creo, Fabricio, es que entender, informarse bien, entender lo que está ocurriendo. O sea, Israel defiende los valores democráticos del mundo occidental. No entiendo qué es lo que toda esta ultraizquierda está defendiendo, qué valores, ya sea los temas de derechos humanos de todo tipo, por decir un ejemplo. Esos derechos humanos en ningún país musulmán son defendidos. ¿Okay? No hay derecho a libertad, no hay derecho a la mujer, nada de eso. Así es. En Israel, tú estás aquí, puedes ver, tienes libertad de movimiento, tienes libertad de expresión, ¿okay? Tus derechos están protegidos. Entonces, ¿qué están defendiendo? Esa es mi gran interrogante. Claro. Este es un país, esta es la única democracia en el Medio Oriente, ¿okay? Y Israel de manera muy valiente está liderando, defendiendo los valores occidentales, y los legisladores deberían entender que aquí no es un tema de oprimidos con opresores. Claro. Esa no es la agenda israelí. La agenda israelí es, como de hecho lo mostró, tiene la mayor cantidad de PhD, la mayor cantidad de premios Nobel, la mayor cantidad de patentes generadas. Todo lo que ha generado en tecnología está dedicada a la vida, está dedicada a generar soluciones. Apostemos a eso. Así es. Muchas gracias, Sami Yekutieli, venezolano en Israel, experto en temas de seguridad, nos ha compartido, creo yo, información muy valiosa. Comparta este video, véalo una y otra vez para que, como dicen, el conocimiento es poder, para que con ese conocimiento sepamos de verdad qué es lo que está sucediendo acá en Israel. Dios les bendiga. Saludos. Gracias por escucharnos. Muy bien. Entonces ahora me mandas. Más nada.